Seguimos con los videos de repaso de introducción al derecho y vamos a estudiar ahora la crítica de Kelsen al justnaturalismo. Tal como habíamos visto en el video anterior, el dualismo consistía en la anteposición de dos posturas. En los videos anteriores repasamos conceptos básicos sobre derecho natural y derecho positivo, pero además estudiamos la evolución del concepto del derecho natural a lo largo de la historia. Es decir, que hasta ahora hemos mirado de cerca y analizado la corriente justnaturalista. Pero para poder hablar de dualismo, necesitamos ahora aproximarnos a qué sostiene la corriente justpositivista. ¿Y cómo la conocemos? Analizando la crítica de Kelsen a la postura justnaturalista. En nuestra materia conocemos a Kelsen principalmente por ser autor de la famosa teoría pura del derecho, cuyo objetivo primordial es encontrar el objeto de estudio del derecho como disciplina científica. Este autor sostenía que el derecho no era solamente la regulación de las conductas, sino que era posible hacer ciencia del derecho. El famoso fenómeno jurídico debía ser entendido como una ciencia, como una disciplina científica. Para ello, lo que había que hacer era delimitar el objeto de estudio. Ese objeto de estudio debería ser único, estar purificado. No debía confundirse, en otras palabras, con el objeto de estudio de otras disciplinas. Es por ello que, en contraposición a lo que se sostenía en la antigüedad, Kelsen afirmaba que el derecho, como ciencia, debía desprenderse de conceptos propios de la moral, de ideologías como la política, de la idea de justicia, de las costumbres, de la religión. Y su estudio debería centrarse solamente en la norma jurídica para ser entendido como una disciplina científica. Teniendo en cuenta esta postura meramente ontológica, Kelsen entiende que el justnaturalismo aleja al derecho de la posibilidad de ser entendido como una disciplina científica. Por esta razón, encontramos en su obra una crítica a la teoría justnaturalista, que nosotros para poder estudiarla la vamos a dividir en 4 puntos. Primero, la valorización que se hace del objeto de estudio para cada una de las corrientes. Luego, de qué manera podemos conocer a ese objeto de estudio. En tercer lugar, cuál es el objetivo del derecho para el justnaturalista y cuál es el objetivo del derecho para el justpositivista. Y en cuarto lugar, qué relación tiene el derecho con la justicia. En la teoría pura del derecho, Kelsen realiza su primera purificación al separar, por un lado, los juicios del ser de los juicios del deber ser. Los juicios del ser, propios de las ciencias naturales, cuyo objeto principalmente es descripto y se puede criticar en términos de verdad o falsedad. Por el otro lado, tenemos otro tipo de ciencias en donde se enrolan dentro de los juicios del deber ser. Tenemos un principio de imputación. A estas ciencias Kelsen las llama ciencias normativas, porque condicionan, norman la conducta humana, la manera en la cual los hombres actúan. Muy bien, Kelsen a continuación realiza una segunda purificación, una subclasificación dentro de los juicios del deber ser. Esta subclasificación radica en que, según él, dentro de estas ciencias normativas puede haber un deber ser axiológico, una imputación que tiene un trasfondo valorativo, o un deber ser lógico, una imputación que es meramente a través de un juicio lógico. Por ejemplo, dado A debe ser B. Lo que nos dice Kelsen es que en este tipo de ciencias normativas, esta relación entre el antecedente, que es la letra A, y el consecuente, que es la letra B, es un juicio puramente lógico. Y acá es importante realizar esta aclaración. Kelsen no me está diciendo que el derecho no valora o que dentro del derecho no tenemos valorización, sino lo que me está diciendo es que el derecho se enrola dentro de esas ciencias normativas donde la imputación es lógica. Es decir, la razón por la cual un juez toma la decisión de poner una sanción que vendría a ser el consecuente ante un hecho antecedente, por ejemplo un delito, es por una operación lógica, de razonamiento lógico. No que en el derecho, por ejemplo en la creación del derecho, no haya cuestiones valorativas e ideológicas. Por ende, Kelsen concluye que el derecho es neutro al valor y entiende que esto es una característica que es ignorada por la doctrina del justnaturalismo y que él entiende que es importante remarcar para poder acercarse a
el derecho como disciplina científica. Bueno, en la segunda crítica, Kelsen se pregunta de qué manera se puede demostrar la existencia del objeto de estudio del derecho. Tal vez recuerden que había sido un tema de discusión de la doctrina justnaturalista de qué manera el ser humano accede al conocimiento del derecho o al conocimiento de aquellos componentes que van a formar el derecho natural, ya sea la valorización, ya sea cuestiones morales, ya sea cuestiones razonamientos divinos. Kelsen nos dice, el justnaturalismo entiende que el objeto de estudio del derecho, es decir, lo que compone al derecho natural y que por lo tanto va a darle contenido al derecho escrito, según sus autores se halla en la realidad natural. ¿Y cómo el ser humano puede acceder a ese hallazgo? Bueno, a través de una manera racional, como sostenían los griegos y como sostuvieron también en la etapa racionalista, pero también a través de una revelación divina, es decir, a través de la interpretación de la voluntad divina. Claramente, Kelsen no está para nada de acuerdo con esto y nos dice que en realidad esta realidad, ¿sí?, de la que habla el derecho natural, no se puede probar. Así como decía, por ejemplo, Kant, que era una cuestión a priori, que no necesitamos la comprobación empírica, para Kelsen esa afirmación en realidad lo que nos está diciendo es que para el justnaturalismo las normas son supuestas, no es que son halladas por los hombres. Y para Kelsen, si no hay comprobación del objeto de estudio, por lo tanto no hay ciencia. En este tercer punto, Kelsen decimos que se pone bien pragmático, y para eso aborda una distinción entre lo que es la justicia material y justicia formal. Sabemos que el justnaturalismo nos dice que el derecho natural es perfecto, es sobrehumano, es absoluto y además es justo, ¿no? Es esencialmente justo. Y que está por encima, como habíamos estudiado previamente, de un derecho positivo. Y ese derecho positivo al ser humano obviamente es imperfecto, porque la característica y la esencia del humano es ser imperfecto. Por lo tanto, para el positivismo, con Kelsen a la cabeza, el justnaturalismo entra en el problema de perseguir la justicia de contenido, la justicia de fines, lo que se llama la justicia material. Y ahí es cuando nos dice, como exponente de la posición positivista, es que en realidad el derecho debe perseguir la justicia formal. ¿Qué es la justicia formal? Bueno, nos dice, a ver, la verdad absoluta no es accesible a los hombres, ¿no? De esto coincido yo. ¿Por qué? Por lo tanto, aceptamos que no hay una única verdad. La verdad es relativa. Por lo tanto, tampoco hay una aplicación perfecta del derecho, pero seguramente es preferible que haya una aplicación del derecho a que no la haya. Seguramente cuando las partes de un pleito acceden a un tercero imparcial, confiamos en el hecho de que ese tercero imparcial sabe más de derecho y representa más la idea de justicia del hecho que lo resolvamos nosotros por nuestros medios. ¿Y por qué traigo al querido doctor Vilardo a colación acá? Porque Kelsen nos dice, el objetivo primordial del derecho en realidad es resolver el pleito. La razón por la cual nosotros establecemos un sistema de normas, un sistema de penas y sanciones jurídicas, es para poder resolver el pleito de la manera más civilizada posible. Y esta es la verdad formal, no es la verdad absoluta. Es la verdad que encontramos en el expediente. Es la verdad que me arrima al objetivo esencial del derecho. ¿Cuál es el objetivo esencial del derecho? El objetivo primordial del derecho para Kelsen. Bueno, arribar a la paz social. ¿De qué manera va a lograr esto el derecho? Bueno, con la utilización de la coacción, del monopolio de la fuerza, a través del Estado, como habíamos visto anteriormente. En otras palabras, el positivismo nos está diciendo, el naturalismo me habla de jugar bonito, me habla de jugar lindo, me habla de encontrar la idea de justicia. Si la idea de justicia es tan compleja y tan complicada de definir por los filósofos y por los autores, imagínense lo que es alcanzarla para un funcionario judicial, para un fiscal, para un juez. No, en realidad lo que me va a aportar el derecho a nuestra sociedad es el orden. El orden es la ausencia de la justicia por mano propia, la ausencia del pleito sin solución. El orden es lo que me permite llegar a la paz social. Bueno,
Bueno, y por último llegamos al cuarto punto de la crítica de Kelsen, que está relacionada con el concepto de justicia. ¿Se acuerdan que mencionamos en los videos anteriores que la idea que cada una de estas corrientes tenía sobre la justicia dividía aguas? Era uno de los conceptos sobre los cuales se marcaba la diferencia en cada una de estas posturas. El naturalismo entiende que el derecho es esencialmente justo. Tenía además una idea de justicia absoluta, un concepto, por ejemplo, como decía Ricker, que formaba parte de una cultura objetiva, es decir, que eran valores que eran objetivos, algo que se podía definir de una sola manera, que eran absolutos, que estaba presente siempre. Incluso Kant me habla de un imperativo categórico presente en todo momento, en todas las situaciones. Es por ello que estos autores sostienen que el derecho positivo, que está por debajo de ese derecho natural, tiene que respetar y representar esta idea de justicia. Ellos entienden que por ende el derecho, todas las leyes que nos regulan, son esencialmente justas. Bueno, Kelsen, en contraposición a autores como Kant, como Ricker, como Radbruch, que me habla de una injusticia extrema, se para en la otra vereda y me dice, bueno, en realidad el derecho es deseable que sea justo. Incluso traemos a colación a Stambler, otro dios positivista, que nos dice que la justicia es como la estrella polar del navegante. Significa que la justicia es para el jurista el norte, es hacia donde queremos ir, es hacia donde se tiene que encaminar el derecho. Pero que es inalcanzable. Inalcanzable porque, como dice Kelsen, es un concepto relativo, subjetivo. Mi postura, mi idea de justicia puede ser muy distinta a la de la contraparte. Puede modificarse en el tiempo, en el contexto. Intentar arribar a una idea única de justicia puede ser un obstáculo para el derecho dentro de una sociedad que es dinámica y que necesita soluciones. Entonces dice, el derecho es deseable que sea justo. Pero si sus normas jurídicas, válidas, arriban a soluciones injustas, igual debe ser entendido como derecho. Totalmente contrapuesto a lo que habíamos leído de la fórmula de Radbruch. Importante tener en cuenta para nuestros apuntes. Luego del estudio de cada una de las críticas podemos arribar a algunas conclusiones de la postura de Kelsen en contra del naturalismo. En primer lugar, y desde una concepción ontológica y científica, entiende que el naturalismo desnaturaliza el objeto de estudio del derecho como ciencia. Avanzamos un poco más y en las consecuencias que tiene esta purificación del derecho, Kelsen nos dice que el único objeto de estudio de la ciencia jurídica es la norma jurídica positiva. Esta fundamentación axiológica de la norma jurídica de la que nos habla el naturalismo es ajena a la ciencia jurídica. No la niega, ni tampoco la desvaloriza, solamente dice que no forma parte de la ciencia jurídica. Por ende, para él, el derecho natural, que habíamos dicho en un principio que jamás lo negaba, se va a ubicar en un plano prejurídico y extrajurídico. ¿Qué significa? En este gráfico que habíamos hecho anteriormente sobre cómo encontrábamos al derecho natural por encima del derecho positivo, Kelsen me va a decir que la ciencia jurídica va a hacer enfoque solamente en el derecho positivo. Como ciencia solamente se va a enfocar en el derecho positivo, que está compuesto por normas jurídicas positivas. Y llegamos al final del estudio de la crítica de Kelsen al naturalismo. Espero haberles aportado algo de claridad, pero recuerden por favor ir a las fuentes. No hay mejor lugar para poder abordar estos temas, que son muy complejos, que los textos de los autores. Muchas gracias a todos por su atención. Soy Herrera Juan Martín, docente de Introducción al Derecho.